Muy bien, muy bien. Seguimos revisando los conceptos de seguridad basada en comportamiento. Por favor, marquen sus respuestas en el sondeo que estamos publicando allí. Gracias, tenemos ya respuestas. Muy bien, efectivamente, la pregunta está enfocada en cómo diseñamos un programa de seguridad basada en comportamiento. Y efectivamente, no podemos usar ni el sentido común ni la experiencia como base. Si bien son elementos que se introducen en el principio de diseñar un programa de seguridad basada en comportamiento, efectivamente el concepto de mejora continua es nuestro derrotero, es nuestro guía, nuestro norte. La forma en que debemos plantear este programa está basado en el concepto de mejora continua, que es un concepto bien usado en círculos de calidad, en sistemas 9001, en mismo 14001. Así que eso facilita mucho la gestión de seguridad basada en comportamiento a la hora de diseñar programas. Vamos con el segundo sondeo, siguiendo con la dinámica de revisión de conceptos. Veamos la diferencia entre educar y entrenar. ¿Qué piensa usted? ¿Es lo mismo? ¿Son conceptos diferentes? Son conceptos diferentes. Gracias. Y efectivamente, la educación está alineada, orientada básicamente a modificar aspectos humanos. En cambio, el entrenamiento está orientado a crear conocimiento técnico, habilidad manual, destreza manual, también destreza mental, pero no trabaja el aspecto humano. Gracias por compartir sus respuestas. Vamos con el siguiente sondeo. A ver, vamos a sondear algo del tema de comportamiento. Ahí está la siguiente pregunta. Los elementos para trabajar el comportamiento, ¿cuáles son? Educación y entrenamiento, trabajar educación, ingeniería y seguimiento, o trabajar en equipo, liderazgo y coaching. ¿Qué piensa usted? Wow, parece que tenemos excelentes alumnos. Muy bien. Efectivamente, se debe trabajar el equipo, se debe trabajar el liderazgo, el trabajo en equipo, se debe trabajar el liderazgo y el coaching, pero los tres aspectos más importantes donde hay que tener en cuenta, deben aterrizar mis estrategias, en realidad es educar, ¿no? Trabajar muchas estrategias sistemáticas en el aspecto educativo de las personas, y aquí le voy a contar una experiencia seguidamente. Trabajar aspectos de ingeniería, que es los espacios de trabajo, y el seguimiento, que es la observación permanente de cómo se están modificando los comportamientos, ¿no? La respuesta que marcaron se incluye en lo segundo, así que tener claro que dentro de lo que es educación, por ejemplo, voy a citar una experiencia aquí, nuestra gente en provincias, ¿no? Donde hay una buena cantidad de empresas mineras, en la selva, ¿no? Tiene una educación, por decirlo así, inferior a la que se da en las capitales. Entonces, cuando usted observa comportamientos relacionados con el respeto de señales de tránsito, por ejemplo, ¿ya? Póngase a pensar en lo siguiente. Una persona que vive en un pueblo, en provincia, en la sierra o en la selva, no tiene semáforos, ¿no? No tiene semáforos, no reconoce las señales de tránsito, las señales que están marcadas en el piso, las señales delimitadoras para el tránsito de peatones, las señales amarillas para no estacionar. Eso es nuevo para él. De pronto él ingresa a una organización y entonces queremos que en un mes aprenda algo y encima le dé ganas de hacerlo. Ahí usted se está topando con un aspecto relacionado con la educación. Hoy día justo en la mañana escuchaba durante las noticias que están haciendo una campaña en La Molina, en Surco, sobre educación vial. Dese cuenta del término, educación vial para los niños. Entonces, tenemos que pensar bien que hay un aspecto muy interesante, muy importante relacionado con la educación. Vamos con el tercer sondeo, el cuarto sondeo. Ahí está. La pregunta tiene que ver con algo que tocamos ayer. Estamos
enfocados en diseñar un programa para modificar conductas. Entonces tenemos que ser conscientes de cuáles son las fases de crecimiento del sistema. Y esto es muy importante para no desesperarnos esperando resultados que no se van a dar en el corto plazo. Algunos sí, pero otros no. Y entonces, ¿cuáles son esas fases de crecimiento de las cuales hemos hablado ayer? Tenemos una primera respuesta que dice que es el GTCC. Tenemos una segunda respuesta relacionada con iniciar, mejor el éxito y líderes. Tenemos una tercera respuesta que es prueba, error y experimentación. Y la última es pasar por la etapa dependiente, independiente e interdependiente. Y entonces, la respuesta está encalzando en 100% al GTCC. Gatear, tambalear, caminar y correr. Muy bien. Ese es un concepto que yo manejo muy en cristiano para explicarle a nuestros ingenieros de seguridad que no hay que desesperarse por los resultados. Hay que tener paciencia, que es una característica de un buen coach. La paciencia para esperar, ¿no? Que el colaborador dé a luz aquello que está basado en su propio recurso, en su propia capacidad. Y ayer explicábamos, pues no hay niños que... no todos los niños caminan al año. Algunos demoran año y medio. Otros caminan a los 9 meses. Y ahí uno podría preguntarse, ¿por qué las organizaciones todas deben dar el mismo resultado al mismo tiempo? Si tienen personas diferentes, tienen líderes diferentes. Y efectivamente, una forma de acelerar este proceso, pero respetando siempre el proceso de maduración, es efectivamente esperar que gatee, que tambalee, que camine y que finalmente corra. De esa manera no nos vamos a desesperar por los resultados. Y entonces recuerde siempre la palabra gatear, la palabra tambalear, caminar y correr. Y cuando esté implementando algún tipo de estrategia, piense en siempre estar comunicando a su equipo. Estamos gateando, pero no vamos a gatear toda la vida. Estamos tambaleando, pero no vamos a tambalear toda la vida. Tenemos que caminar y eso le pone cierto ritmo. Veamos otra pregunta. ¿Cuáles son esos 3 elementos no observables de los cuales hablamos ayer que impactan el comportamiento y dan a luz a un resultado de comportamiento? ¿Qué piensa usted? ¿Saber, querer, liderar? ¿O liderar, trabajar en equipo y manejar el tema de el comportamiento? Puede ser comportamiento, el cuándo y dónde, o la aptitud, conocimiento y actitud. Bien, ahí está la respuesta. Y efectivamente, los 3 flancos en los cuales tenemos que enfocarnos para desarrollar estrategias que apunten al comportamiento, que no vamos a verlas, pero que sabemos que están allí, es la aptitud. Primero, que tiene que ver con la capacidad física y mental, y ahí habíamos hablado del riesgo psicológico y de las evaluaciones de perfiles psicológicos también, que ayudan mucho a filtrar personas peligrosas a la organización. Y hay que tener cuidado de no introducir en la organización personas peligrosas, no porque sean delincuentes, sino porque tienen una mayor tendencia a accidentarse o a accidentar al compañero. ¿Y cómo accidentar al compañero? Se dice de estas personas peligrosas que son propensas a generar peligros. Dejar, por ejemplo, las herramientas sueltas. Tú le puedes decir 2 y 3 veces la misma orden y él sigue cometiendo el mismo desorden. No hace caso, es una persona peligrosa. Entonces, tener cuidado en la evaluación de competencias que se haga del perfil psicológico, de no seleccionar o contratar personas peligrosas. Esa es la parte de aptitud. Contábamos ayer un caso de, por ejemplo, en algunas minas del Perú, los socavones, los túneles son bajos, porque la gente en provincias son relativamente bajas, 1,50 m, menos 1,60 m. Rara vez uno encuentra un trabajador de minas de 1,70 m. Ahora imagínese usted, pues, contratar a un trabajador de 1,90 m para esas minas. Es un peligro, no porque él sea peligroso, sino porque ergonómicamente su perfil aptitudinal excede el perfil de estas operaciones mineras.
Igual hablamos del conocimiento, ¿no? Que es la parte donde se le enseña a la persona cómo hacer su trabajo. Habíamos mencionado que era muy importante que el conocimiento no solo sea teórico, sino sea vivencial, sea experimental, que las personas adquieran nuevas habilidades por vivencia, más en el hacer que solamente en el saber y en el leer. Y aquí habíamos tocado un tema relacionado con el nivel de comprensión lectora de nuestros trabajadores. Si usted puede hacer un poco de memoria e ir al colegio, en la etapa escolar, usted seguramente recordará alumnos que no han sido sobresalientes, han sido ni siquiera promedio, han sido malos, ¿no? Ahora, si esto tenemos en Lima, en provincia, la realidad es mucho más profunda, porque los trabajadores con 5º año de secundaria parece que fueran niños de primaria. Usted le da un procedimiento de 2 a 3 páginas y después le pregunta a él, ¿qué entendió? Y lo primero que va a hacer ese trabajador es mirar al techo, mirar al cielo para buscar una respuesta que nunca va a encontrar. Este trabajador tiene un perfil que necesita más trabajo en capacitación. Eso es conocimiento. Y ahora vamos a ver el tema del perfil psicológico también, en un ratito más. Y entonces hay que tener muy en cuenta que a cada grupo de personas, dependiendo de su perfil psicológico, corresponde una estrategia de capacitación. Eso es lo que llamamos la estrategia de gestión del conocimiento. Y finalmente habíamos hablado de la actitud, ¿no? Del querer hacer, aquello que aterriza con la motivación, aquello que tiene relación con mis creencias, mi visión de vida, mi propósito de vida, cosas muy, muy arraigadas, muy profundas, cosas que tienen que ver con su relación matrimonial, con su relación familiar, personal, padre, hijo, hijo, padre, con su manejo de finanzas, cosas donde el querer se mueve mucho con el deseo. Y entonces, ese es un trabajo final. Luego de haber descartado temas de aptitud, de conocimiento, uno puede enfocarse en el tema actitudinal. Pasemos al siguiente sondeo. Y aquí los voy a desafiar más. La pregunta dice, en una evaluación de perfiles psicológicos resulta que usted tiene trabajadores no aptos. ¿Qué hace? ¿Los contrata porque le da igual? ¿No los contrata? ¿O los contrata pero les da capacitación? ¿Qué haría usted? Y esto es algo bien real, porque si usted tiene un proceso de selección de personal basado en perfiles psicológicos, esto es una decisión de el día a día, de mes a mes, semana tras semana. Y efectivamente, la respuesta de no las contrato es la mejor. Aunque si no tuviera opción, debería tomar la tercera respuesta. La contrata, pero le da capacitación y la posiciona en un solo puesto de trabajo, evitando rotación de personal, tratando de que la persona se adapte y adquiera una rutina y cada cierto tiempo refrescar esa rutina. Bien, cerramos este sondeo. Tenga en cuenta de que si no tiene una evaluación de perfiles psicológicos, se le pueden estar filtrando personas peligrosas a la organización, y lo único que va a pasar con eso es que usted va a tener más trabajo. Simplemente va a tener que capacitar más, va a tener que hacer mayor seguimiento, mayor supervisión, mayores acciones correctivas. Es más trabajo, pero se puede hacer. Vamos con otro sondeo más, que tiene que ver con la descripción de un comportamiento crítico observable. ¿Cuál de las alternativas que ve allí se relaciona con un comportamiento crítico observable? Marque su respuesta, por favor. ¿Es la primera, segunda, tercera o cuarta? Aquí quiero un poco evaluar cómo ha entendido lo que significa la descripción de un comportamiento crítico observable. Muy bien, muy bien. Gracias, ahí está la respuesta. Es la primera. Y efectivamente, ¿pero por qué la primera? Porque si usted se da cuenta en la descripción del comportamiento que han marcado, hay un verbo que es activa, ¿no? Y después toda una serie de componentes con el cuándo y dónde y específicamente el que hace. Un comportamiento crítico observable
es detallado, está relacionado con una acción, y la acción la reconozco porque hay un verbo implícito, es directo, es concreto, y además hay una situación contextual temporal, de cuándo lo hace, en qué momento lo hace, ¿cierto? Aquí dice, activa la luz direccional, ¿cuándo? 30 metros antes de doblar la esquina, ¿no? Entonces hay una acción y un cuándo que sujeta la acción o lo condiciona a su aparición. Muy bien, vamos con el otro sondeo. Uno más, unos más para asegurarnos que estamos captando bien los conceptos. Ahí está el otro. Habíamos hablado ayer también de aspectos en los cuales enfocarse en el tema de seguridad muy concretamente. Les pido por favor que marquen su respuesta para discutirlas. Y ahí están las alternativas, ¿no? Es gestión del conocimiento, es solo concientizar, es gestionar el error o es todas las anteriores. ¿Qué piensa usted? ¿En qué se enfocaría o en cuáles se enfocaría? Bien, un tercio de los asistentes ha dicho que se enfocaría en todas las anteriores. ¿Qué piensa el resto? ¿Qué piensa el resto de participantes que me están escuchando? ¿Qué piensa? ¿En qué enfocaría la gestión del comportamiento seguro en su organización? ¿Gestión del conocimiento solamente? ¿Concientizarlos? ¿Gestionar el error? ¿O todos? Hay que enfocarse en todos. Bien, todavía mantenemos el 100%. 67% de los asistentes me dicen que hay que enfocarse en todas las anteriores. Prestenme atención, por favor. Recuerden que estamos monitoreando el nivel de interés. Nuestro sistema nos permite monitorear eso. Y después les vamos a dar un reporte de eso, para que ustedes vean qué tan conectados están con el curso, ¿no? El sistema nos permite mirar y observar lo que están haciendo. Es una de las estrategias que usamos también para gestionar el comportamiento online. Desde aquí sabemos cómo se comportan nuestros participantes. Bien, vamos con... Suena un poco gracioso para mí, pero es realmente cierto. Tenemos que aprovechar al máximo esto. Vamos con un sondeo más. Habíamos hablado también del tema de la gestión del error, del estado crítico. El error, el estado crítico que genera error. Y quisiera que usted marque allí cuáles son esos estados críticos. ¿Cuál de esos considera, según la versión, la parte 1 del curso de ayer, que son estados críticos? Bueno, un tercio de los asistentes me indica que es la última alternativa. ¿Qué piensa el resto de asistentes? Comparta su información. ¿Qué piensas, Ed? ¿Qué piensas de estas alternativas? ¿Cuál es la de gestión del error? Me están pidiendo una ayudadita acá. Hagamos un esfuerzo por recordar en qué se enfoca la gestión del error. ¿Cuáles son los estados críticos que provocan error? 2/3 de los asistentes me dicen que es la última, que es prisa, fatiga, frustración y complacencia. Gracias, te agradezco tu participación. Efectivamente, tenemos que desarrollar el concepto de que no solamente se trabaja la capacitación, la concientización, sino que también el error humano es parte de la gestión de la seguridad. Porque somos seres humanos y el ser humano está sujeto a cometer errores. Hay formas, y una de ellas es aprendiendo a reconocer los estados críticos a los cuales puede ser sometido el ser humano. Habíamos hablado de la prisa. ¿Cuántas personas conoce usted o usted mismo que ha entrado en un estado de prisa y ha olvidado hacer algo? Solamente haga un remember, haga un recordar de cuántas veces por estar apurado olvidó algún documento, alguna llave dentro del auto, ¿no? Quiero que se concentre en ese momento, que vea cómo ese estado de prisa provocó que usted olvidara
algo importante. Y aquí hay una conexión, porque mientras el estado de prisa está actuando sobre la persona, la mente de la persona ha saltado varios estadios de tiempo hacia adelante. Por ejemplo, si yo tengo que llegar temprano al trabajo y ya estoy tarde, mi mente no está pensando en el tráfico, en conducir a velocidad apropiada, sino que está pensando en llegar rápido. Mi mente, presionado por la prisa, salta varios estados de tiempo. Y simplemente soy capaz de pasarme una luz roja, de acelerar sin darme cuenta. Eso es lo que provoca el estado de prisa. La fatiga. La fatiga también tiene un comportamiento similar en el ser humano. Si bien no estoy pensando en llegar pronto a un sitio, el cansancio hace que esté pensando en llegar pronto a ese lugar a descansar. La frustración. Esto sí es un poco más silencioso, más sigiloso. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta de que mi mente está en otro sitio. ¿Usted se ha dado cuenta de personas que en algún momento están conversando con usted y de pronto la persona reacciona y dice, ah, ¿me decías? Ese momento puede estar relacionado con un momento de frustración. No porque se sienta triste, sino porque hay un elemento en la mente de esa persona que lo está jalando. Él está físicamente presente frente a usted, pero mental y emocionalmente está en otro sitio. Eso tiene que ver con frustración. Bien, y finalmente la complacencia. ¿Cómo reconozco la complacencia o lo que llamamos exceso de confianza? A veces las personas suelen decir, a mí nunca me ha pasado. Yo lo vengo haciendo mucho tiempo. Soy un experto en eso. Estás hablando con papá. Yo soy aquí lo máximo. O sea, esas características verbales están revelando una persona que está en un estado de complacencia. Cuidado. Cuidado con ese estado de complacencia, porque esa persona está conviviendo con el riesgo y en algún momento la combinación de estado crítico lo puede llevar con el riesgo a cometer un error que le provoque una lesión. Bien, vamos finalizando la parte de sondeos como revisión de lo que tocamos ayer con la última pregunta. No tenemos más, no queremos estresarlos con preguntas, pero es importante evaluar el aprendizaje para que nuestros cursos sean de calidad. Y habíamos visto ayer también el tema de coaching, ¿no? Es un término que se está usando muchísimo en el mercado y también se aplica a la seguridad, pero hay algunos elementos, algunos requisitos que uno tiene que respetar. Yo quisiera que usted marque allí cuáles son esos elementos que se requieren para poder llevar adelante una relación de coaching, un proceso de coaching que me permita crear una relación. Por favor, vote. Wow. Ahí tenemos la opción de tenemos que tener el compromiso del cliente, tiene que haber confidencia de parte del coach, tenemos que considerar que se trate de un proceso, no de una acción puntual. Nadie está marcando las otras alternativas. Un tercio de los asistentes me indica los tres primeros. Ok, ahora 2/3 me están diciendo de que están en los dos primeros y el 100% está en el tercero, que sea un proceso. Muy bien, ¿qué piensa el resto? Nadie ha marcado ser amigo o ser líder en lo principal. Buenísimo, las respuestas me permite entender cómo estamos asimilando estos conceptos que, si bien pueden ser nuevos, simples algunos, nunca va a ser, tenga cuenta de esto, nunca va a ser fácil de implementar. Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de gente, no de objetos ni de robots. Y en la primera parte de las láminas de ayer habíamos citado una frase del psicólogo americano Scott Geller. Él decía, la seguridad es una continua batalla con la naturaleza humana. Y efectivamente, si uno puede considerar eso así,
efectivamente uno no debe cansarse de trabajar con las personas, con los seres humanos. Bien, ahí terminamos el sondeo. Nos habíamos quedado en esta lámina el día de ayer. Gracias a todos por sus respuestas. Agradezco su interés. He visto que han estado muy atentos. En algún momento he visto que están haciendo otra cosa, mintiendo mientras esperan las respuestas. Pero ahora les pido que retomemos la atención y nos enfoquemos en la pantalla. ¿Ok? Les reitero que desde aquí vemos su nivel de interés, así que vamos a hacer el mayor esfuerzo para evitar que se distraigan. Muchas gracias, ya veo que se están enfocando. Seguimos entonces explicando esta lámina, ¿no? Que tenía que ver básicamente con la excusa. Habíamos hablado de que la excusa era una muestra de la falta de involucramiento, ¿no? Y que en lugar de trabajar agresivamente la excusa, era mejor enfocarse en trabajar el involucramiento y la participación de la gente. Entonces quiero nuevamente reconectarme con la imagen. Ahí está, una persona andando. ¿Cuántas veces usted puede asimilar esto a una situación de seguridad donde la gente mira y no hace nada? ¿Por qué? Porque no tiene tiempo o porque tiene la mejor excusa para decir no es mi tema. O me invento algo pues para justificar mi falta de involucramiento. Y efectivamente, uno debe pensar que las excusas siempre están disponibles, pero sirven para no involucrarse. Entonces, necesitamos trabajar el involucramiento. Desde la fase de diseño de las estrategias conviene involucrar a la gente, a los supervisores. Fue una de las cosas que explicábamos en el curso de las 7 características de los líderes mundiales de seguridad. Que ellos, estos líderes grandes, en sus estrategias para diseñar acciones correctivas, para revisar el diseño de ideas que den a luz acciones y planes que sean sostenibles en el tiempo, involucran a la gente. Ciertamente, lo que usted va a notar es que esto toma más tiempo, pero a la larga, la garantía de lo que siembra ahora es lo que usted va a cosechar. Es muy importante que usted considere que es mejor sembrar ahora, sembrar bien, sembrar correctamente, en lugar de sembrar apurado, hacer las cosas sin participar de la gente, de operaciones en este caso, para luego tener una alta resistencia en la implementación de cualquier herramienta que usted diseñe. Muy bien, veamos ahora a continuación la diferencia entre un coach deportivo y un coach de seguridad, o lo que yo llamo en inglés un safety coach. ¿Coach realmente es ser un entrenador? ¿Usted cree que coach es realmente la traducción de entrenador en inglés? Cuando uno habla de coach puede confundir el término, pero no se trata de lo mismo. La diferencia entre un coach y un entrenador en términos de coaching es que el entrenador sí le dice a uno lo que tiene que hacer. Te va marcando la pauta, te va dando órdenes, te va dando programas preelaborados. El coach no. El coach usa de las 14 competencias que mostramos ayer para que tú saques lo mejor de ti, para que en base a tus recursos, si usted vamos a ver un ejercicio de análisis de riesgo con coaching, para que usted vea cómo podemos usar el coaching para sacar lo mejor de las personas. La diferencia entre ambos es que mientras que yo puedo trabajar en coaching con varias personas, en entrenamiento con varias personas, perdón, en coaching necesito tener una relación uno a uno. El feedback también es más efectivo cuando hago coaching. El safety coaching a menudo se le puede ver con una persona que confronta, y efectivamente, porque hay una competencia en coaching que es decir verdades. Y aquí yo le contaba ayer a todos los participantes que estuvieron presentes un caso de un taller que tuve oportunidad de realizar en una operación minera, donde todos los supervisores se juntaron en una sala con su gerente de operaciones y empezamos a hacer preguntas, ¿no? Y esta persona decía en sus respuestas que él es una persona que actuaba rápidamente sobre los peligros, que siempre estaba haciéndole seguimiento a las cosas, ¿no? Y todos los participantes, todas las personas que habían estado ahí presentes, supervisores y compañeros de él, se le empezaron a decir verdades. Es decir, verdades como, por ejemplo, no creo en lo que tú estás diciendo.
Otro decía, tú no eres así, no es cierto, estás mintiendo. Cosas muy duras. Y eso es lo que permite hacer el coaching, confrontar. ¿Por qué? Porque teniendo un marco de confidencialidad, la confianza crece. El coaching es muy bueno para hacer eso. Definitivamente cuando usted hace el safety coaching o actúa como un safety coach, le va a costar más formar la relación. Pero una vez que la forma, usted tiene un amplio campo ganado. Y no se lo digo por teoría, se lo digo por experiencia. Le cuento cómo se usa, por ejemplo, durante las inspecciones, el coaching. Uno está caminando y entonces se encuentra un trabajador que no está usando sus guantes, ¿no? Para levantar madera dentro de la mina, por ejemplo. Entonces uno se acerca y le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo? Y dice, bueno, estoy acá cargando madera, ingeniero, para la locomotora. Tenemos que abastecer las labores con madera. Muy bien. ¿Y cuál es el riesgo que está asociado, relacionado con esta tarea que estás haciendo? Inmediatamente la persona se queda pensando. El tiempo apremia, pero vale la pena tomarse ese tiempo. Y este tiempo le sirve a él para pensar un riesgo asociado. Claro, ¿cuál es el riesgo que tú estás tomando en tus manos? Y él se queda pensando y de pronto dice, ingeniero, me puedo golpear la mano. Ojo, muy bien, ya lo identificaste. Muy bien. Ahora, ¿qué valor le das tú? Fíjate cómo puedo hacer las preguntas usando coaching. ¿Qué valor le das tú a este riesgo que acabas de identificar? El tono de voz, la forma en que lo planteo, es un tono de interés en que él aprenda. Y él, bueno, dice, probablemente es alto. Ujú. A ver, pongámosle un valor. ¿Cuál dirías tú de 1 a 10? Lo sigo llevando a que él siga respondiendo preguntas. Bueno, él dirá pues 7. Muy bien. ¿Y cuál es ese control o esa acción que tú deberías tener para poder bajar ese riesgo? Ya, y empieza, bueno, ingeniero, primero que tengo que tener los ojos y la mente en la tarea. Muy bien. ¿Qué provoca eso? Le va a decir, eso provoca que yo no me ponga en la línea de fuego. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más se te ocurre a ti que puedes usar para reducir este riesgo que tú has valorado en 8? Estoy haciendo un resumen. Y dice, poder bajarlo a un nivel más o menos tolerable. ¿Qué te parece un 4? Sí, ingeniero, me parece bien. Creo que podría usar unas garras de fierro. Muy bien, perfecto. Ya van 2 controles. Con estos 2 controles, ¿a cuánto crees que baja el riesgo que inicialmente valoraste de 8? Creo que podría bajar a 6, ingeniero, puede decir. Muy bien, perfecto. Y luego siguen haciendo preguntas. Y él comienza a descubrir que estaba expuesto a una tarea riesgosa y que efectivamente hay controles que él puede establecer basado en su propia experiencia. Quiero invitarles a tomarse 2 minutos para que escriban alguna pregunta que ustedes podrían hacer cuando se enfrenten con una situación de este tipo. Una pregunta que permita hacer pensar al trabajador en alguna resolución. Una pregunta que lleve a pensar a un trabajador que está cometiendo un acto riesgoso, que le permita pensar en el riesgo, el peligro o algún control para reducir ese riesgo. Como la que yo le hice al trabajador. ¿Y qué estás haciendo? Estoy cargando madera. ¿Cuál es ese riesgo que tú estás tomando en tus manos? ¿De qué manera puedes bajar este riesgo que has valorado en 8? Bien, uno debe considerar que
Para que las preguntas poderosas fluyan, necesito tener interés real en la persona con la cual estoy trabajando. Y definitivamente, la diferencia entre el coaching y el entrenador es que los resultados van a tener un tiempo de maduración. Aquí tenemos una pregunta que comparten con nosotros. Bien, ¿qué es lo que estás haciendo? Efectivamente. ¿Crees que podría haber una manera de hacer esto sin ningún riesgo? Excelente pregunta. Probablemente la persona diga sí, y ahí hay una repregunta. ¿Cuál es esa forma? Las preguntas poderosas del coaching aterrizan en preguntas simples. La simpleza es básica para hacer preguntas de coaching. Muchas gracias por compartir sus preguntas. Luego, podemos revisar también que a veces uno no va a encontrar una relación directa entre el safety coaching y la relación de lesiones, puesto que estamos hablando de un tema de largo plazo. Y hay una característica en el coaching que a veces tiene efecto retardado, porque hace pensar a la persona. Muchas veces la persona se queda con la pregunta y se la lleva, la procesa, la mastica, como a veces decimos popularmente, ¿no? Déjame masticarlo, dice, y la persona lo mastica, y después de 1, 2 o 3 días, las personas suelen hasta agradecer por las preguntas que se les plantea, lo cual los lleva a desarrollar un alto nivel de conciencia. ¿Okay? Bien, vamos a mirar ahora la gestión proactiva, la gestión reactiva, el tema de cómo trabajo el comportamiento en el antes y en el después. ¿Ok? Y aquí en la lámina ustedes pueden observar que hay un cuadrado ahí amarillo que indica a la persona. Todo lo que está después de la persona, ¿no? Que es provocado por esta, en términos de comportamiento y consecuencias dentro de un ambiente de trabajo, ¿no? Yo lo puedo retroalimentar, por eso se llama feedback, ¿no? Retroalimentar, voy para atrás, espero un resultado y eso es ¿cómo podría llamarlo? Reactivo. Ahí está. ¿Ok? En cambio, la gestión que yo hago con activadores es una alimentación adelantada. Y de eso hablábamos en las características de los líderes mundiales en seguridad. Dice que una de esas características, de estas personas líderes, es que sostienen un caudal de actividades. Un caudal de actividades que apuntalan el comportamiento. Es como querer marcar a un Maradona, de acuerdo, cuando ya se me adelantó 2 o 3 metros. No, lo marco a presión y modifico su comportamiento. Hago tantas cosas que la persona no tiene un margen de maniobra para desarrollar un comportamiento inseguro. Llámese supervisión, llámese boletines, llámese feedback, llámese entrenamiento, llámese coaching. O sea, todas esas herramientas, incluido el medio ambiente que está ordenado, limpio, seguro y que trabaja en varias categorías de reducción de riesgo, desde eliminación en la fuente, control de ingeniería, sustitución, administrativo y control con los EPPs, todo eso es parte de lo que es la activación, el trabajar en el antes. El trabajo es realmente duro, pero finalmente puede usted mostrarlo para hacer un feedback, un forward, en anuncios, en boletines, que le permitan a las personas entender si está mejorando su rendimiento y motivarse, o si debe cambiar de dirección y provocar una motivación para la mejora. El feedback del comportamiento y también de la activación del comportamiento es básico para tener a las personas alineadas en los dos frentes. Quiero mostrarles cuál es el proceso de aprendizaje. Esto me sirvió muchísimo en algún momento para darme cuenta cuáles son los pasos que hay que dar para que las personas aprendan. Y quiero que se detenga a mirar aquí con cuidado esta flecha, ¿no? Y reconozca, mire las etapas. Parece en alguna parte un trabalenguas, pero si lo lee con detenimiento lo va a entender. Dice que en la primera etapa, la persona que va a aprender, en la etapa más baja, la persona que va a aprender está en la etapa de incompetencia inconsciente. Le llamamos el confort de no saber que no sé. Suena un poco enredado, ¿no? Pero
es cierto, la persona no sabe que no sabe, no se da cuenta. Esa incompetencia, esa falta de competencia, ¿ok? Está asociada a una falta de conciencia. Por eso hablamos de que la persona está en una fase inconsciente de incompetencia. Y aunque le parezca mentira, tenemos personas en las organizaciones que son así, que no se dan cuenta que no saben. ¿Ok? Es el confort de no saber que no sé. Se puede hacer preguntas. ¿Dónde estoy hoy en este proceso? ¿Quién soy ahora aquí? ¿Cuál es el impacto de lo que yo estoy haciendo y que está provocando peligros o riesgos? Ahí el coaching es poderoso para revisar, digamos, la actuación de las personas peligrosas o de las que podrían convertirse en personas peligrosas. Luego viene la etapa cuando yo empiezo a trabajar en la persona, en su conciencia, cuando empiezo a descubrir cómo tiende él a actuar, cómo tiende él a reaccionar, cómo asume las cosas, paso a la siguiente etapa de incompetencia consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona ahora sí sabe que no sabe, sabe que no es competente. Y entonces hay un cambio de no ser consciente a ser consciente. Muy importante en esta etapa, términos donde las personas dicen, ah, verdad, pues era así, ¿no? Ciertamente, esos términos, esas interjecciones, le permite a uno entender que la persona está descubriendo algo. Tómese 5 segundos para revisar en su experiencia si ha tenido contacto con estos, ah, cierto, verdad, pues, así tenía que hacerse, esta era la forma, ¿no? Para usted mismo o del círculo que usted dirige. Muy bien. Y acá hay una serie de definiciones que usted puede leer allí que está relacionado con la incompetencia inconsciente y las verdaderas posibilidades de aprendizaje, la forma en que esto se mueve, el proceso de salir de la zona de confort muchas veces es empujado por la propia realidad, ¿no? Ahí las personas despiertan sus fantasmas y tienen autoconversaciones, pueden tener reacciones negativas, rechazo. Ahí está un poco la resistencia al cambio también, ¿no? También está la excusa. Hay dolor en esto. A nadie le gusta salir de su zona de confort. Es tedioso aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque implica un sobreesfuerzo. Entonces, pero una vez que se logra, comienza a avanzar el proceso. Luego entro a lo que es la parte de la competencia consciente, donde uno se pregunta, ¿qué tengo que desaprender? Fíjate el término, desaprender. Dejar de hacer lo que venía haciendo, ¿ok? Para aprender algo nuevo en reemplazo de lo que yo sabía. ¿Ya? No es que voy a aprender algo más, ¿no? Sino que tengo que dejar de hacer esto que venía haciendo. Por ejemplo, los conductores de vehículos, lo más fácil, ¿no? Estoy acostumbrado a conducir sin cinturón de seguridad. Y entonces llega un momento en que él se da cuenta de que efectivamente tiene que aprender. Usted ha observado la característica de implementación a nivel de la capital, ¿no? Primero advertencias, advertencias, advertencias y luego venía la multa. Y la multa era la acción de presión que provocaba que los conductores salieran de su zona de confort y comenzaran a actuar de una manera diferente, comenzaran a tener una competencia diferente. Pero una vez que lo empiezan a hacer una y otra vez, llega un momento en que se sientan al auto y simplemente cogen el cinturón y se lo ponen. Eso es la competencia inconsciente. O sea, ya no se dan cuenta que lo hacen. Fíjese que el aprendizaje se da entre la etapa de incompetencia consciente y de competencia consciente, ¿no? Aquí vamos a marcar con la ayuda de nuestro punterito. Fíjese, en esta etapa se da. Ahí estamos. El aprendizaje. Y hay que estar atentos, ¿no? Porque esto es lo más difícil, es donde ahí está la lucha. Bien. Preguntas, por favor, de cualquier participante. Les vamos a agradecer.
Muy bien. No tenemos ahora ninguna pregunta. En la etapa de competencia consciente tenemos que ser muy enfocados en que estas competencias se van a desarrollar con la práctica, ¿no? Y efectivamente, cuanto uno más practica, definitivamente se crea la competencia. Entonces uno tiene que tener mucha paciencia para esperar que se forme la competencia de la persona con la cual uno está trabajando, y el coaching a través de las preguntas, de la conexión, a través del espacio confidencial, ¿no? Uno puede tener la certeza de que esto se va a lograr. Un ejemplo. Yo he tenido en mi experiencia un par de trabajadores hace poco, con los cuales me encontré sentados ellos en una sala donde esperaban al ingeniero de seguridad. Entonces yo entro y pregunto, le digo, ¿qué hacen ustedes aquí, jóvenes? Y me dice, ingeniero, acá nos han citado porque hemos cometido una infracción. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata entonces la acción correctiva? No, es que nos van a hacer acá leer el reglamento. Ah, no, le dije, vamos a la mina, vamos a hacer una supervisión con ustedes. Y durante el proceso de recorrido con ellos mismos, pasamos de una zona de confort donde ellos estaban acostumbrados a no hacer seguridad, a hacerla. Y esto en 8 horas de toda su guardia de trabajo, ¿no? Pero lo interesante aquí fue que cada vez que llegábamos a un frente de trabajo, empezábamos haciendo coaching y trabajando con ellos un aprendizaje. No es exagerar decirlo que al final del entrenamiento que tuve con ellos, ambos se acercaron y me dieron la mano de una manera enérgica, como diciendo, gracias, gracias, gracias por tomarse un tiempo conmigo. Ese fue el mensaje que leí en cada uno de ellos, por tomarme este tiempo para generar aprendizaje en ellos. El proceso de aprendizaje bien llevado genera agradecimiento de parte de quien lo recibe. Y entonces el modelo de coaching que usamos para hacerlo bien simple es acción, reflexión, aprendizaje. Y la acción está enfocada en hacer cualquier cosa que tenga que ver con verbo. Por ejemplo, escribir, cortar, transponer, mover, discernir, clasificar. Escoja cualquier verbo para someter a la acción al trabajador. Y el verbo tiene que estar relacionado con una acción de seguridad. Seguidamente que esta persona cumple con la acción, usted hágale preguntas referidas a la acción. Y las preguntas son de tipo abierto. Por ejemplo, ¿qué es lo que has visto tú nuevo aquí que antes no viste? Pregunta, ¿cuál es el riesgo que tú has percibido como el de mayor valor aquí? ¿Esta tarea que estás haciendo se puede hacer de una manera diferente? ¿O hay alguna forma más segura de hacer este trabajo? ¿Cuántas personas son necesarias para llevar adelante esta tarea de manera segura? ¿Cuáles son esos recursos infaltables que tú podrías solicitar para que esta tarea se haga de una manera más segura y más eficaz? Preguntas abiertas implican el uso de palabras como cuál, cómo, de qué manera, en qué forma, cuál es el mejor camino. Ponle un contexto. Si tú tuvieras la oportunidad de correr, ¿cuántos kilos llevarías? Si tú tuvieras la oportunidad de inventarte una máquina, ¿qué máquina sería esa? O sea, las preguntas tienen que abrir la mente a la gente para que descubra aquello que probablemente no está mirando. Y una vez que él responde las preguntas que le está haciendo, usted puede ver el aprendizaje que él solito va a ir asimilando, ¿no? Y el aprendizaje es producto de esa reflexión, de ese tiempo que usted se toma con la persona para crear una relación de yo me intereso en que tú seas un mejor trabajador. ¿Me copia la frase? Este proceso de acción, reflexión, aprendizaje le está dando un mensaje
al trabajador es: yo me intereso en que tú seas un mejor trabajador, yo me intereso en tu vida, yo me intereso en que tú siempre salgas bien, nosotros te necesitamos. Este es un proceso para mensajear al trabajador acerca de nuestro real interés en su desempeño. Y efectivamente, si uno considera que puede hacer estas cosas con el debido tiempo, con el debido momento, con el debido interés, con la debida conexión de corazón a corazón, usted va a ver el resultado de ese aprendizaje. Es paciencia. Y permítame recordarle algo, ¿no? Esta conexión provoca una pregunta en ellos: ¿por qué está interesado en mí? Préstenme atención aquí, no se me distraigan. ¿Por qué está interesado en mí? Y entonces estas acciones sistemáticas que usted va haciendo le van dando a él un mensaje: realmente me interesas, tú eres importante, en ti estamos enfocados. Es como esta valoración, este recordaris que les estoy haciendo cada cierto tiempo respecto al nivel de atención, concentración que ustedes tienen con la presentación. Como yo estoy monitoreando, ¿cierto?, el movimiento de su mouse desde aquí, de manera inteligente, eso me da un mensaje cuando ustedes no están conectados. Me dice: bueno, no está hablando de interés. Entonces yo me pongo más energía, pongo más interés y les llamo la atención para que me presten atención. Igual es con el trabajador. Él siente, él lee su real interés en que él mejore. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta de parte de los asistentes? Todo está muy claro. O soy un excelente coach, o son excelentes alumnos, o ambas cosas. En todo caso, siempre nuestros correos están abiertos para cualquier pregunta posterior. Usted va a recibir el video, va a recibir la información para que pueda revisar los conceptos. Estamos siempre prestos a colaborar, a ayudar, porque queremos crear una conexión con ustedes. Aquí estamos enfocados en desarrollar nuestro talento humano. Bien, ahí está una lámina que es para trabajar con ustedes, ¿ya? ¿Cómo entendemos el origen de los comportamientos? ¿Cómo leer los mensajes no verbales? Y quiero que se tome unos segundos para evaluar la lámina que aparece enfrente. Y me diga, escriba, por favor, haga un esfuerzo por escribir. Escriba qué cosa está leyendo en esa lámina. Fíjese, hay un señor, hay un animalito allí, en el primer cuadro, en el segundo y en el tercero también, en diferentes situaciones. Trate de leer el mensaje que da cada cuadro, ¿no? El señor se pregunta, el perro también se pregunta. Vea usted qué mensaje está dando cada cuadro. Compártanos su opinión. ¿Descubrió algo? ¿Qué hace ese perro tonto? ¿No tiene conciencia? Eso se pregunta la primera persona. ¿Qué otras preguntas podría estar haciéndose él? Piense, trate de conectarse en la posición de la persona. Fíjese, la persona se sorprende. ¿Nota usted
Vamos a hacer un poco acá el resalte de lo que quiero que usted vea. Ve usted estas tres rayas que indican sorpresa. Aprenda a leer esto, ¿ya? Y esto lo puede usted leer en las personas con las cuales se comunica. Mire las cejas de la persona. Hay sorpresa. Esta imagen indica sorpresa. Observe la postura del brazo. También, ¿no? Esta persona está sorprendida. Ok. El perro no. El perro está feliz de lo que está haciendo. Probablemente alguna de las preguntas que se haga esta persona es: ¿qué está haciendo este perro? O no lo debería hacer aquí. Y entonces la persona toma una decisión. Le muestra al perro dónde debe hacerse. Pero el perro se pregunta: ¿quién me estará mostrando? Ahora, le parecerá quizás hasta un poco tonto mostrar esta figura, pero el proceso de aprendizaje del ser humano es muy similar. Es muy similar, sobre todo en los niños. Los trabajadores, cuando nos observan, no necesitan muchas palabras para saber lo que se tiene que hacer, porque siguen su ejemplo. ¿Sí me dejo entender? Este es un ejemplo perfecto de lo que significa liderar con el ejemplo. Finalmente, él, en su intento de enseñarle a hacer bien, logra un cambio en el comportamiento, pero no es completo. Fue parcial. ¿En qué falló? Y él nuevamente se pone a pensar. Y este podría ser el proceso que necesitamos entender. Vamos a pasar con los trabajadores hasta lograr que el comportamiento cambie. Y en realidad me puede tomar más de 3 cuadros, 4 cuadros. Veamos una siguiente lámina. A ver esta. ¿Qué observa allí? Tiene 2 personas manejando. Una de ellas se pregunta: ¿dónde aprendiste a conducir? Y la otra, que parece que es su hija, recuerda, viene a su memoria que era su mamá la que le enseñó a conducir sin querer. Intencionalmente o no, enseñamos con el ejemplo. Quiero hacer una pausa aquí para que usted enfoque este ejemplo desde el hogar. A veces hasta los propios hijos uno puede decirle: dile que no estoy, cuando vienen a hacerme alguna cobranza o no quiero recibir a alguien. Y luego el niño miente y le dice: ¿por qué mientes? Uno no sabe. En realidad no sabemos. En realidad no sabemos. Sí sabemos, porque enseño con el ejemplo. Exactamente lo mismo ocurre en las organizaciones. Todos los comportamientos que nosotros tenemos, todos enseñan y dan el ejemplo. Y es muy interesante detenerse en estas láminas para revisar qué comportamientos estamos teniendo nosotros como líderes en nuestras organizaciones que están creando una cultura de comportamiento en nuestros trabajadores. Si yo llego tarde y pido que lleguen temprano, ¿podré lograr un cambio de comportamiento? No. Si yo salgo tarde del trabajo y le pido a la gente respeto porque los hago quedar más tarde, ¿podré lograr que la gente respete las normas? Todas estas cosas tengo que tener en cuenta porque todo suma. Todo suma. Revisa tus comportamientos que están creando un modelo de conducta en tu equipo de trabajo.
Intencionalmente o no, lideramos con nuestro ejemplo. ¿Cuáles son los tipos de intervención que nosotros podemos usar? Podemos usar dos tipos de intervención. Acciones de reforzamiento del comportamiento seguro, que es donde hay que incidir muchísimo, y extinguidores del comportamiento inseguro. Algunos sugieren, por ejemplo, en el segundo grupo, el testimonio público del comportamiento inseguro. Sí, ayuda, pero no hay que abusar de ello. Conversaciones grupales, hay que usar fotografías, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que yo recomiendo es que se usen fotografías de el resultado de comportamiento que se realiza en condiciones inseguras, o el mismo videos de la gente para demostrar lo que no se debe hacer, pero también de lo que sí se debe hacer. La información que se recomienda, la información que se comparte, el testimonio público también de lo positivo. Y de esto hablábamos como una característica importante en las organizaciones. Líderes mundiales en seguridad. Ayer cuando revisamos el curso de las 7 características de los líderes mundiales en seguridad, veíamos que ellos durante su recorrido no solamente observan la parte negativa, sino también la parte positiva. Hay un balance en ello. Son muy conscientes que levantando al trabajador, diciéndole que está haciendo cosas buenas, sostengo su desempeño. Sostengo su comportamiento seguro, lo refuerzo. Encima premio con polos, mochilas, cosas pequeñas. No es tan importante, fíjate aquí, el premio en sí en valor como el acto de premiar. A veces podemos hablar hasta del salario emocional, ¿no? De saludar al trabajador, felicitarlo por su buena tarea, porque está haciendo bien su trabajo. Sí, premiarlo cuando excede el estándar. Sí. Entonces tiene dos grupos. Si usted puede desarrollar acá con su equipo de trabajo, llame a su gente, llame a su equipo de recursos humanos, llame a su equipo de operaciones y pregúntale cómo podemos reconocer a nuestra gente de diferentes maneras. Haga un taller de lluvia de ideas solamente para ver reforzadores del comportamiento seguro. ¿Qué tipo de lecturas? Y aquí recuérdeme enviarle un boletín que estamos difundiendo en una de las organizaciones con las cuales trabajamos, para que usted vea cómo estamos armando los boletines que puede llamar a la gente a tener lecturas dirigidas. Recuerde que la lectura influencia también. Los mensajes, los podcasts. Visite nuestra página web para que vea los podcasts, lo que estamos colocando, a las lecturas que puede compartir. Tenemos que tener un sinnúmero de estrategias que apuntalen el comportamiento seguro y que extingan el inseguro. Aquí quiero compartirles otra figura más. Vamos a hacer un poquito más de coaching también aquí. ¿Qué ve allí? Quiero que usted haga un poco de ejercicio conmigo, haga preguntas imaginándose que usted está trabajando con un trabajador inseguro y le muestra esta figura, haga coaching con él, hágale preguntas acerca de qué ves allí, por ejemplo, y sume más preguntas. ¿Qué cosa más le preguntaría allí a una persona con la cual usted está trabajando? Por ejemplo, ¿cuál es el acto peligroso? ¿Cuál es el riesgo asociado a este acto peligroso? ¿De qué manera está influenciando un comportamiento a otro? ¿Cuál es la acción que debería tomar un personaje respecto a la acción insegura del otro? Todas estas preguntas son parte del coaching. Podría usted usar otra estrategia, no coaching, simplemente decirle, mira, el personaje de arriba, el ratón más pequeño, está dudando acerca de lo que debe o no debe hacer, mientras que el otro está en un estado de complacencia. Si usted lo hace de esa manera, simplemente usted le está dando todo servido. Está evitando que la persona no desarrolle un comportamiento seguro basado en la reflexión. Recuerda el modelo de acción, reflexión, aprendizaje. Dele la oportunidad de reflexionar llevándolo a responder preguntas. ¿Qué pasaría si se activa la ratonera? ¿Cómo se sentiría el personaje más pequeño? ¿Cómo se sentiría el personaje más grande, el que está delante?
Todo en base a preguntas. Ahora usted dirá, pero yo no tengo práctica. Pero todo empieza con la práctica. Láncese al ruedo, láncese a la piscina, láncese a experimentar el coaching aplicado al comportamiento seguro. Con el tiempo, sea consciente, se forme el hábito. Y si nosotros dejamos que las personas repitan una y otra vez el mismo comportamiento, ellos van a crear hábitos peligrosos, hábitos riesgosos. Finalmente, usted va a enfrentarse también a personas que van a tener la postura del que está en la imagen. Mírelo bien, mire y lea bien el mensaje de quien se ha accidentado. ¿Qué dice? ¿A quién le está echando la responsabilidad? Él no reconoce. Él no reconoce que es responsable. ¿Qué aprendes de esta experiencia? Y no solamente en términos de seguridad, sino en mi propia vida. En la mañana veíamos el curso de las 3 claves para sostener programas exitosos. Y una de las cosas que revisábamos allí era un factor que era la pasión por hacer las cosas. Y dentro de esas características mirábamos por dónde hay que empezar a trabajar el tema de la pasión. ¿Por el equipo o por uno como líder? Tenemos solamente 30 minutos para terminar y vamos a ir rematando esto. Nosotros tenemos que aprender de nuestra experiencia propia primero. Si yo no me doy cuenta que tengo acciones inseguras, que tengo vocabulario, expresiones inseguras, entonces mi gente no va a hacer cambios. Y me gustaría que hiciera un ejercicio. Pregúntenle a su gente si usted comete actos inseguros. Desafíese a hacer cambios usted primero para que ellos puedan decir sí se puede hacer cambios. Pregúntenle a su gente si usted es una persona que lidera como hombre de seguridad. Es una experiencia muy interesante cuando usted recibe respuestas honestas y sinceras. Porque ahí puede revisar qué está dejando de ganar con esa postura. ¿De qué se están perdiendo? ¿A qué tienen que atreverse para realmente lograr el aprendizaje? Y allí también contestar, ¿de qué soy responsable? Pregúntese, tome nota, desarrolle las preguntas, revise sus respuestas y pregunte a quienes lo rodean en su trabajo, ¿qué piensan acerca de esto? De su liderazgo, de su compromiso, de acciones inseguras que usted comete, que ejemplarizan, dan ejemplo a sus trabajadores y que es hora de cambiar. Incluso las palabras, fíjese, y cuando hago silencio le estoy dando espacio a usted para que lea y reflexione, analice. Le doy el espacio para que usted revise la figura, revise el texto, sienta la información. ¿Qué es lo que mueve al trabajador? Las palabras también. Las palabras que usamos pueden mover a la gente. El poder de la palabra. Vamos haciendo un ejercicio sobre análisis de riesgo y coaching, ¿no? Y aquí necesito su participación. Yo voy a ser del coach de seguridad, usted va a ser mi aprendiz, mi trabajador. Entonces yo voy a hacer con usted coaching aplicado al análisis de riesgos, ¿no? Y déjeme preguntarle entonces, ¿qué peligro ve aquí? ¿Cuáles son esas fuentes de energía que usted ve expuestas aquí y que podrían causar un accidente a las personas? Contésteme por favor por el chat. Tómese su tiempo, pero dígame. Ajá. Los cables sueltos. Ok.
¿Alguien más? Cuando la persona menciona el cable suelto, yo diría, ¿y ese cable por qué es peligroso? ¿Qué lo hace peligroso? La persona va a ir buscando la respuesta y de repente dirá, no sé, probablemente esté energizado. Ah, eso quiere decir que estamos hablando de cables de energía conectados o cables eléctricos energizados. Ah, sí, muy bien. Y estamos dándole forma al peligro. Estamos caracterizando el peligro. Muy bien. Y bueno, ¿y cuál podría ser el riesgo allí? La persona podría decir, bueno, la gente se puede electrocutar. Ajá. ¿Qué tan probable es que las personas se electrocuten? ¿Dónde están paradas? ¿Cuál es el nivel de exposición que hay aquí? Y ellos mirando podrían decir, bueno, tenemos acá una afluencia de 150 personas por día. Muy bien. ¿Y cuáles son esos controles que podríamos utilizar para bajar este riesgo? Que tú podrías valorarlo de 1 a 10. Y ellos comienzan a decir, bueno, hacer un corte con un candado y bloqueo en la fuente principal, ¿no? Señalizar también con letreros para que la gente no se exponga, cubrir de repente los cables, y me comienza a dar una serie de controles. Luego que hemos revisado un peligro, sigo avanzando con las preguntas. ¿Qué más? ¿Qué otra situación con el potencial de daño encuentras aquí? Dime qué cosa están haciendo enfocado en actividades las personas aquí que podría dañarlas. Y las personas comienzan a decir, ah, mira, aquí la persona está caminando. O aquí la persona está picando, barriendo. Por acá hay una escoba. Si ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, que hay una escoba. Entonces comienza a detallarme una serie de actividades que implican un cierto riesgo de accidentarse. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el riesgo asociado? Para rematar con los controles. ¿Y qué es lo que uno puede hacer o debería hacer para evitar que este riesgo se concrete? Revisando esta serie de preguntas, ¿no? En la interacción es mucho más dinámico. Me encantaría que pudiéramos tener una sesión solamente de esto con alguien que pudiera tomar su micro y participar, tomando total conexión con la foto o con alguna foto. Entonces, mostrándole el peligro, usted se va a dar cuenta si la persona realmente sabe reconocer peligros. Y si no lo sabe, va a ayudarle a usted a descubrir a través del coaching lo que son peligros, riesgos y controles. En el antes, usted puede anotar aquí, está la laminita, usted puede anotar en el antes cómo él respondió y en el después cuando usted intervino a través del coaching. En esta lámina ya podemos ir aterrizando en qué partes se pueden hacer las intervenciones de coaching. Se puede trabajar el comportamiento seguro, se puede trabajar desarrollando análisis de riesgos, se puede trabajar en objetivos y programas, se puede trabajar en entrenamiento, en la comunicación, desarrollando auditorías, se trata de trabajar con el gerente. Muchas preguntas en los cursos que hemos hecho antes, ayer y hoy día en la mañana, aterrizan en preguntas con el gerente, ¿no? ¿Qué hago si mi gerente en el monitoreo de medición, qué hago si mi gerente no me hace caso, no me quiere apoyar? Bueno, pues ahí tiene la oportunidad de sentarse a desarrollar una relación con su gerente, con su jefe, usando el coaching de seguridad, llevándolo a conversar. Cuidado con las reuniones donde yo quiero plantear cambios, programas basados en accidentes, ¿no? Ayudan, pero mejor es trabajar en la parte preventiva, convenciendo, argumentando. Se puede hacer así como es en la parte de investigación de accidentes, incidentes, sí, pero definitivamente necesito trabajar en la parte preventiva, en análisis de riesgos, aquí, en objetivos y programas, monitoreo de indicadores del desempeño, haciendo comunicación proactiva, haciendo entrenamiento, concientización y creando competencia en la gente. Muy importante que siempre esté enfocado
más en la parte preventiva que en la parte reactiva. Esta lámina lo que pretende es ayudarles a identificar elementos de OSAS, que fue el anterior, y los comportamientos que usted podía identificar. Por ejemplo, en análisis de riesgo, ¿no? Definiendo peligros, riesgos, controles. En la fase gerencial, haciendo entrevistas con el gerente para ver qué opina sobre la última auditoría. Y en buena cuenta, trabajar con todas las personas, modificando sus pensamientos basado en datos. No todas las personas tienen una forma en que valoran, en que creen en algo, tienen perspectivas, y esto les permite a ellos mirar las acciones y resultados de una forma. El coaching trabaja con ellos desarrollando nuevos modelos mentales, trabajando paradigmas, sistemas de creencias y perspectivas. Esta herramienta sirve para cambiarles los lentes de un color por otro, ¿no? Revisar con ellos sus pensamientos y cómo afecta esto sus acciones de seguridad. Seguimos. Finalmente, ya estamos terminando. Esta es una encuesta que permite revisar la percepción de los trabajadores respecto a la seguridad y revisarse uno mismo. O sea, así como estas 20 preguntas podrían formularse un sinnúmero de preguntas referido a la preocupación por el riesgo. Vamos a revisar algunas. Por ejemplo, la primera, estoy de acuerdo o en desacuerdo, ahí están las escalas. Me preocupa un poco el nivel de riesgo y la seguridad en mi trabajo, ¿no? Cuando hablo acerca de los peligros de seguridad, los supervisores lo aprecian y tratan de corregirlo inmediatamente. Todas estas preguntas que usted puede usar en esta encuesta indirectamente haciéndole coaching o durante un taller para descubrir cómo las personas se están relacionando y para demostrar lo que realmente piensan. Ahí está para compartir. Así como estas encuestas, hay mucha oportunidad para desarrollar el coaching con los gerentes. Por ejemplo, vea la pregunta número 17. Dice: ¿los gerentes están sinceramente interesados en la reducción de accidentes? Usted pasa esta encuesta con sus trabajadores y se la da al gerente. El gerente va a mirar, decir, el 80% dice que no, que los gerentes no estamos sinceros. Algo nos falta. Más allá de la palabra, nos falta la acción probablemente. O la pregunta número 19 dice: yo sé cómo hacer mi trabajo en forma segura, y probablemente el 80% responda que no. Significa que hay que dar más entrenamiento. Bien, en la parte de indicadores proactivos, quiero que usted revise un poco y me diga en cuál de los dos está enfocado ahora. Que me diga cuál de los dos indicadores es que usted monitorea más, por favor. Muy bien. Siga reflexionando, revisando. Ya estamos terminando, estamos en la parte final. Por favor, presten máxima atención. Ya vamos a cerrar. Pero quiero darles un espacio para que piensen en dónde están ubicados. Porque este término de la sensación de falsa seguridad es muy importante. Así que, ¿cuál de estos grupos de indicadores está monitoreando usted? Discútalo, mírelo, no se me distraiga, por favor. Recuerde que yo lo estoy observando desde aquí. Gracias, gracias, gracias por atendernos. Sigo recibiendo sus respuestas, gracias.
Bien, les di suficiente tiempo. Ahora vamos a mirar. La sensación de falsa seguridad tiene que ver con que yo creo que estoy bien, pero no lo estoy realmente. Porque simplemente miro que los indicadores de frecuencia, severidad y accidentalidad van bien. No tengo accidentes durante 1, 2, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Pero de pronto tengo un accidente serio. Ahí me alerto. Allí me pongo a pensar. ¿Por qué? Y muchas veces podemos aterrizar en que es producto de la mala suerte. Uy, qué pena. Falso. Falso y falso. 100 veces falso. ¿Por qué? Porque no existe tal término. Si usted puede prestar atención a los dos grupos de indicadores, se va a dar cuenta de lo siguiente. Los indicadores reactivos le van a dar un resultado final. Usted no puede hacer nada con eso, más que en los siguientes meses o años. Pero si usted mira los indicadores proactivos y comienza a valorarlos, salir de una ambigüedad de no saberlos o de tenerlos en bajo nivel a saberlos y dominarlos, usted va a equilibrar la balanza de indicadores proactivos y reactivos. Ambos hay que mirar. Una de las características de las que hablábamos en el curso de las 7 características de los líderes mundiales de seguridad era esta, que ellos no solamente están mirando indicadores del pasado, sino que están enfocados en ver indicadores del futuro, los indicadores proactivos. Muy importante para ellos no solamente mirar que el índice de frecuencia o severidad como resultado les da lo que ellos esperan, sino que están trabajando antes, están midiendo los comportamientos seguros en términos de porcentaje de ocurrencia, están midiendo el porcentaje de condiciones seguras, el porcentaje de actos seguros, están midiendo cómo van los programas de capacitación, no solamente en horas, sino también en calidad, como hicimos al inicio. Medimos la calidad y si la gente está atenta. Todas estas herramientas sirven para estar tranquilos y no estar en una sensación de falsa seguridad. Los invito a que puedan revisar en sus gestiones si están monitoreando ambos tipos de indicadores. Estos solamente son un ejemplo. Uno necesita desarrollar aquellos que son importantes para la organización. Y allí hay que invertir tiempo. Ahí hay una muestra de varios predictivos, económicos, estratégicos, de capacitación, de comportamiento, para que usted pueda ver que hay una amplia oportunidad para hacer desarrollos ahí. Vamos revisando ahora algunas láminas, ya no vamos a hacer tanto coaching, ya les mostré cómo es, pero estas láminas sirven para hacer coaching. Usted muestra la lámina, presenta la escena, y como esta escena, que es lo que justamente le trataba de explicar, que puede usted colocar en boletines, usted le puede preguntar, poner alternativas a los trabajadores, ¿no? Así en su boletín, sobre casos más reales, sobre casos supuestos, para que ellos puedan tomar conciencia, ¿no? Del tema de la responsabilidad. Fíjese aquí, esta persona le echa la culpa al martillo. ¿Cuántas personas encuentra usted que le echan la culpa a la roca, al vehículo, al equipo, y ellos no asumen su responsabilidad? Muy importante, muy importante. Otro es, ¿cuál es el enfoque que tengo cuando encuentro una persona que no está haciendo uso de sus lentes de seguridad, por ejemplo? Si yo mismo no lo uso, ¿cuál es el ejemplo? ¿De qué manera interactúo con él? ¿Lo trato como un niño? Cuidado con eso. El coaching me permite tratar a las personas como adulto, ¿cierto? Esa pregunta que hace, ¿por qué no usan los anteojos de seguridad? Está bien, pero miren el ejemplo. La persona no lo está usando en el sitio de riesgo. Otro elemento que hay que considerar es también cómo premio a las personas, cómo selecciono a la gente, ¿no? A veces por trabajar más, le doy más trabajo. Y realmente, ¿estoy recompensando apropiadamente? ¿Estoy premiando a la gente apropiadamente? Eso puede generar en ellos un comportamiento inseguro. O decidir cuándo doy entrenamiento, cuando ocurren los accidentes. No, esa no es la mejor manera de dar entrenamiento, no es el mejor momento. Hay que darlo antes, enfocado en un verdadero diagnóstico de capacitación. Bien, también hay que considerar que dentro del comportamiento hay que ver si la señalización está apropiada. Puede llenar la organización de señalítica por todo lado, complicadísimo. En el curso de la mañana vimos justamente de que una de las cosas que hacen estos líderes mundiales de seguridad es hacer las cosas simples, no complicados. Yo me he topado con experiencias donde publican procedimientos para usar el baño, fíjese.
Es increíble que se publiquen procedimientos para usar el baño. Todo es procedimiento, por todo lado procedimiento. Lo que hace a la gente es agotarla. La gente no tiene tiempo de andar leyendo muchas cosas. Aquí hay estrategias que se pueden usar para descargar los procedimientos. Y esto tiene que ver con la comunicación. También hay que saber disciplinar. Y aquí quiero comentarles acerca de una herramienta que se llama constelación, ¿no? Se llama constelar. Usted coge objetos, coge personas, ¿no? Y las coloca en una sala, las dispone según la participación de los asistentes, y ellos pueden ver la interacción entre estos sujetos o estos objetos incluso, y descubrir cosas. Se llama constelar, que no es parte de este taller, pero se lo menciono para que usted sepa que existe. Y a veces, hasta para disciplinar, puede uno constelar, usar esta herramienta de constelar para demostrarle a la gente lo mal que se están haciendo cosas. Le doy un ejemplo. Llegan cuatro o 5 personas de un equipo que tienen un problema de seguridad, y entonces hay 5 sillas, 4 llenas y una vacía. Y en la vacía se sienta la persona insegura, por ejemplo, ¿no? Entonces todos hacemos el ejercicio y decimos, bueno, acá está sentada la persona insegura. Cada uno de los presentes, de los 4 presentes, se va a sentar a conversar con esta persona y le va a decir algo muy importante para que esta persona aprenda a hacer seguridad. Entonces cada uno se sienta con ella y le dice, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo quiero decirte lo siguiente, que es una verdad muy cierta, es, tú eres una persona que nos expones a todos a una situación de riesgo que podría causarnos una lesión incapacitante. Otro pasa y le dice, mira, ¿sabes qué? En el equipo no te queremos. Y así, cada uno hace el ejercicio con una silla vacía. La persona está ahí en medio de ellos y recibe la información indirectamente y va tomando conciencia, va haciendo reflexión. Es una forma en que se maneja lo que es la herramienta de constelación. También hay que considerar que durante las estrategias de gestión de seguridad basada en comportamiento, uno siempre va a tener oportunidad de decidir qué camino tomar para poder ganar al trabajador. Fíjense en la figura que les muestro. Esa persona, el supervisor, se queda pensando, o los grito, o como dicen algunos, o los puteo, ¿cierto? O lo gano al trabajador, a mi equipo de trabajo, ¿cierto? En otros casos tengo que cuidar mi mensaje, ¿no? Porque a veces yo, como padre en este caso, como muestra la figura, puedo decir cosas acerca de las personas sin darme cuenta que yo puedo ser el ejemplo de ellos, ¿no? Ahí dice, ¿por qué comes como un cerdo? Probablemente el niño se ponga a pensar, porque soy tu hijo, pues mamá. Y entonces, ¿por qué actúas así? Porque probablemente tú, que eres mi líder, lo haces de esa manera. Todas estas láminas sirven para reflexionar cuándo actuar, en qué momento contextualizar acciones de comportamiento seguro. No sé si le ha pasado, pero hay ingenieros de seguridad a los cuales su propia gente se ha accidentado. Y entonces, ¿haciendo qué? Haciendo lo que dice la lámina, ¿no? Haciendo un trabajo tan básico como colocar anuncios de seguridad sobre récords de horas sin lesiones. Y entonces le parece a uno mentira que le ocurriera, pero es así, es así. Bien, dentro de lo que son las responsabilidades, ya cerrando nuestra sesión de hoy, tenemos que explicarle a la gente por qué es necesario que el supervisor, los trabajadores y cada uno haga seguridad. Ahí tiene una lista de lo que ellos pueden hacer. Finalmente, hacerle preguntas al supervisor, ¿no? Para que puedan entender, ¿por qué yo tengo que hacer seguridad como supervisor? Bueno, pregúntale, ¿no? ¿Quién planea los trabajos? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién asigna las responsabilidades? ¿Quién sanciona las faltas? ¿Quién? Y usted va a encontrar que todo tiene que ver con el supervisor. Entonces finalmente termina con la pregunta, ¿y quién tiene que hacer seguridad? El supervisor. Cuidado con el tema de los valores, ¿no? Cuidado con relacionarse con los trabajadores dándoles un mensaje de que me interesa que hagas esto a cambio de algo, ¿no? Y ahí en la imagen tratamos de explicar eso. Tenemos que tener una conexión real, un interés real por el trabajador, de que él realmente se cuide. Nosotros como hombres de seguridad damos ese mensaje verbalmente, pero muchas veces en nuestras acciones podríamos transmitir de
insatisfacción, decepción. No, seamos positivos con él. Tú puedes, gracias, ya te equivocaste, no te voy a perdonar esta vez, le haces su amonestación escrita, pero sigues trabajando con él. Cuidado con el tema de la gestión del comportamiento en la alta gerencia. Si la alta gerencia no da respuestas respecto a temas de seguridad, lo que está dando como mensaje es lo que se muestra en la figura. Y básicamente, ¿qué es? No me importa. Esto va así. Al tacho. Al inodoro. Ese es el mensaje de una gerencia que no hace caso, que no escucha a su trabajador. Cuidado con el ejemplo, ¿cierto? Señales por aquí, señales por allá de usar y no lo usan. Nosotros como líderes, nosotros de operaciones, nosotros de seguridad somos los primeros llamados a liderar con el ejemplo. Y aquí todos tenemos la obligación de hacer una reflexión de las sensaciones que podemos provocar en la gente. Observa a la persona. Está enojada, molesta y finalmente cuando se vayan ellos, él tampoco lo va a usar. Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Cuidado con eso. Seguridad no es arrear a la gente, gritarla. No, eso no es la labor de un coach. Finalmente, si yo quiero sacar a un trabajador, no tengo por qué pelearme con él. Lo trato con cariño, lo trato con aprecio y finalmente si tengo que retirarlo, porque es una persona de alto riesgo, lo voy a hacer pudiendo extenderle mi mano y diciéndole lo hago por tu propio bien. Nuestro estado de ánimo definitivamente contagia a la gente, ¿no? Y no tengo por qué comerme los problemas en el trabajo y trasladarlos al tema personal, ni de la parte personal al trabajo. Necesito siempre mantener el ánimo en esta batalla permanente con la naturaleza humana. No hay que golpear a la gente con la seguridad. No hay que hacer de la seguridad una imagen como la que muestro allí. No, no y no. El safety coach es una persona que demuestra aprecio. Recuerde el acróstico de cuidado, de aprecio, de relacionarse. No tenemos por qué hacer de la seguridad una sala de castigos donde la gente siente temor. No, más bien, hagamos de la seguridad un ente donde la gente sienta que viene a aprender, ¿no? Que tiene la oportunidad de mejorar, de cambiar. Gracias. Gracias y quiero reiterarles a todos nuestro compromiso en 3 cosas fundamentales. Nosotros queremos que ustedes puedan compartir su experiencia con nosotros, compartir sus inquietudes respecto a su aprendizaje. Queremos que sepan que estamos totalmente comprometidos con las capacitaciones de manera continua. Queremos que ustedes sepan que hay que trabajar duro para ser mejor. Y estos seminarios sirven como complemento a sus planes de capacitación. Así quiero ir cerrando esto, agradeciéndoles a todos, reiterándoles que tenemos un acceso completo y directo a través de estas capacitaciones por medio de esta plataforma de webinar. Que no solamente lo estamos usando nosotros, tomamos ejemplo de quienes van adelante de nosotros. La Universidad de Harvard, FedEx, American Express y otras organizaciones hacen esto para bajar costos, para realmente crear accesibilidad a la información que brinda valor. Gracias también por la oportunidad de tener acceso a ustedes. Queremos que sepan que tenemos programas todos los meses accesibles. Esto está creado para facilitar la mejora de nuestro talento humano en la gestión de riesgos, en el trabajo y en el hogar. Ojo con lo que les digo, en el trabajo y en el hogar. No nos quedamos en el trabajo, vamos al hogar. Visite nuestra página web, tiene ahí recursos, síganos en Facebook y se dará cuenta de que realmente nuestra intención es real. Quiero agradecerles finalmente con todo el equipo de Easy Coach que siempre nos está apoyando desde la parte técnica, con Julia Ardenson, con Roxana, con Yaneli. Muchas gracias a nuestro Dios también, que me permite desde aquí desearles mucha bendición a ustedes que nos están siguiendo, que son nuestros clientes ya, y desde ya decirles que los estaremos visitando para entregarle una copia del video de esta capacitación para que puedan reforzar cualquier tema. Escríbanos a nuestros correos donde pueden compartir
sus inquietudes, recibir información a cambio. Intentaremos responder a todas las preguntas en la medida que podamos y decirles que sin ustedes esto no sería posible. Les pedimos su apoyo para traer el mejor talento en los próximos seminarios. Queremos traer gente de otros países también que pueda conectarse con ustedes, dar lo mejor de sus experiencias. Nuevamente, gracias de parte de todo el equipo de Easy Coach. Gracias y que Dios los bendiga y los proteja siempre. Gracias, gracias, gracias. Aquí cerramos la conexión. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.